Entonces es lógica la controversia, el ataque, la agresión en contra de Israel, de la nación, de su sobrevivencia, sobre todo del siglo pasado, que es una de las pruebas más grandes. Yo puedo explicar esto y decirle a la gente que está en contra o que es antisemita, ¿por qué Israel desde 1948 del siglo pasado no ha podido sobrevivir? O sea, ¿qué se encuentra detrás de esta nación todavía en el siglo XXI? Todavía insisto en que no han podido vencerlos sus enemigos. ¿Y de qué forma? La Biblia nos muestra de una forma clarísima, como lo vimos en Amós 9, 14 y 15, que dijo Dios: cuando los plantes sobre su tierra, que fue en el 48, no está hablando de la cautividad babilónica, sino cuando fueron en la diáspora famosa, 70 años después de Cristo, cuando yo los vuelvo a plantar, que fue en el 48, no ha habido otra época en la que los ha plantado Dios en su tierra, nunca más serán arrancados. O sea, esta evidencia de que no han sido arrancados a través de tantas guerras, de tantos ataques, de tanta controversia, de tantos bombardeos, ¿de qué nos habla? De la fidelidad, del carácter y de la santidad de Dios con sus promesas. Porque si Dios viola el pacto abrámico, Génesis capítulo 12, donde le promete a Israel como nación la tierra, pues entonces estamos afectando el carácter de Dios. O sea, está de por medio el carácter de Dios al negar que Dios ya no tiene nada con Israel. Porque si alguien dice que Dios ya no tiene nada con Israel, estamos afectando el carácter de Dios y diciéndole de alguna otra manera mentiroso a Dios, porque le está diciendo que jamás nadie los va a arrancar de su tierra y que las promesas a Abraham van a ser cumplidas. Ahora, rápidamente, una de las cosas que también son controversiales en este tema es el nuevo pacto de Dios, que se repite en Hebreos capítulo 8. Entonces, mucha gente dice que ya se cumplió, etcétera, etcétera, y que la iglesia pues ha entrado, y esto es algo completamente equivocado. Veamos qué dice la Biblia, ya no lo que yo digo yo, ni lo que dice fulano de tal. Vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a poner escritura con escritura. En Jeremías capítulo 31, versículo 31, veamos el origen del nuevo pacto, donde la iglesia ha entrado como beneficiaria. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, escuchemos, con la casa de Israel, que son las 2 tribus, y con la casa de Judá, que son las 10 tribus. Entonces, el pacto es con las 12 tribus de la nación de Israel. La iglesia no está dividida en tribus, Israel está dividida en tribus. Dios les promete a estas 12 tribus un nuevo pacto, previendo que iban a traicionar a Dios, que lo iban a abandonar y que iban a pecar. Pero aún así, la fidelidad de Dios iba a permanecer. Ahora veamos claramente en los versículos que siguen de qué forma se define el pacto para demostrar de una forma muy clara que Israel todavía no ha entrado al nuevo pacto. Vuelvo a repetir, la Biblia dice en estas profecías y en la de Hebreos 8, como lo vamos a leer, que Israel no ha entrado todavía a este nuevo pacto. Este nuevo pacto, Israel va a entrar en el futuro, en el reino milenial, cuando todas estas profecías se van a cumplir. Ahorita la iglesia ha entrado al nuevo pacto como beneficiaria, porque cuando Cristo celebró la última cena es una ordenanza que se nos manda en 1 Corintios 11 a la iglesia, que celebremos la Santa Cena, pues cada 8 días o cuando podamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, esto nos muestra que estamos en el nuevo pacto como beneficiarios,
pero Israel, al que se le prometió el nuevo pacto, hasta el futuro lo van a poder realmente cumplir. Veámoslo y comprobémoslo con las Escrituras. Dice el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. El Dios del Antiguo Testamento es el marido de Israel. La iglesia es la novia de Cristo. Por lo tanto, no puede ser igual Israel y la iglesia, ni la iglesia tomar el lado de Israel, ni tampoco Israel el lado de la iglesia. Son dos entidades completamente distintas, con dos propósitos, con dos locaciones, con promesas completamente diferentes que se van a cumplir, se están cumpliendo en la iglesia ya y se van a cumplir con Israel. Entonces, esto es muy importante. Pero este es el pacto, versículo 33, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, y yo seré por ellos por Dios, y me serán por pueblo. Aquí vemos en la primera promesa que se le hace a la nación de Israel, de que ellos aún no son el pueblo de Dios, lo dejaron de ser, no son el pueblo de Dios actualmente. El pueblo de Dios actualmente es la iglesia. Dios tiene el pueblo del Antiguo Testamento y el pueblo del Nuevo Testamento. El pueblo del Antiguo Testamento, que es Israel, no ha podido entrar a beneficiarse con estas promesas porque rechazaron al Mesías. Cuando lo reciban, cuando se conviertan durante la tribulación o la angustia de Jacob, Jeremías 35 al 7, es cuando ellos van a aceptar al Mesías. Apocalipsis 1:7, reconocerán al que traspasaron y se convertirán. Zacarías 12 del 10 al 13, 1 de Zacarías, en fin, lo vamos a ver poco a poco. Pero esto es importante. Este es mi pacto, que yo fui marido para ellos, y escribiré en su corazón mis leyes, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por su pueblo. Actualmente, número 1, Israel ya no es el pueblo de Dios, está en la banca, pero Dios no lo ha desechado, como dice Romanos capítulo 11, que cuando venga la restauración de Israel será mucho más grande que el rechazo que tuvieron actualmente, y mientras tanto la iglesia no debemos creernos, ensoberbecernos de que ahora la iglesia tomó su lugar y que ya Dios olvidó a Israel. Cuidado con estos puntos, es todo. Versículo 34. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Actualmente, el pueblo de Israel, la nación de Israel, que está puesta en la banca, no ha podido conocer a Dios, están completamente hechos a un lado como el pueblo de Dios. Vino una intercalación con la iglesia mientras ellos se convierten durante la tribulación, y ellos tampoco pueden conocer a Dios. ¿Por qué? Porque lo dice claramente, ¿verdad? Su maldad no ha sido perdonada. Dice la Biblia que cuando reconozcan a Jesús, su maldad será perdonado, como lo dice la semana 70 de Daniel, que lo vamos a ver a continuación. Entonces dice Dios, versículo 35, y así ha dicho Jehová. Esto es la confirmación de un Dios soberano, fiel, que dice una promesa y la tiene que cumplir. Que así como da el sol Dios para el día, las leyes para la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes, las leyes cósmicas en el universo, si estas leyes faltan delante de mí, dice Jehová, también
la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. La promesa del nuevo pacto es para las 12 tribus de Israel y para la nación de Israel del Antiguo Testamento. Y si algún día faltan estas leyes cósmicas, entonces Israel dejaría de ser nación para Dios. Si decimos que ahorita somos nosotros y que Israel es la nación mezclada con la iglesia y que ahorita la iglesia es el Israel de Dios, pues entonces, ¿verdad?, estamos confundiendo de una forma terrible las promesas de Dios. Así ha dicho Jehová: si los cielos no se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Y aquí vienen días, dice Jehová, en la que ciudad será edificada a Jehová en la torre de Hanael hasta la puerta del ángulo. Aquí está dando ya Dios con locaciones geográficas situadas en el territorio que ocupa actualmente la nación de Israel. Bueno, pues, ¿qué ha pasado, verdad? Pues simplemente durante largo tiempo la iglesia se ha apropiado del mensaje de toda la epístola de los hebreos, porque la epístola de los hebreos fue dirigida a los judíos. Además, la mayoría de nuestros hermanos reformados han conservado la eclesiología católica, que ata a la iglesia con el Estado, puesto que confunde a la iglesia con Israel. Entonces, cuando podemos entender esto, que no podemos confundir, ¿verdad?, nosotros, ni tampoco decir, bueno, es que el amilenismo, por ejemplo, que es un sistema de interpretar la Biblia, desciende del platonismo, o sea, de Platón, que influyó a la iglesia católica y que influyó a Agustín de Hipona, el teólogo, supuesto teólogo de la iglesia romana, que durante casi 1000 años prevaleció esta doctrina del amilenismo, de que Dios ya había acabado con Israel, de que ya se había acabado todo, pero ha vuelto a resurgir ahora en el siglo, a finales del siglo XX y del siglo XXI, en el cual nos estamos. Dios, el Espíritu Santo, nos está abriendo más el entendimiento para recordarnos: Dios no se ha olvidado a Israel. La prueba, los regresé en 1948, la prueba, nadie los ha podido sacar de su tierra hasta este momento, y su mera sobrevivencia, simplemente la mera sobrevivencia de Israel, nos demuestra que Dios es un Dios de pactos, que no olvida lo que Él ha prometido. Misterios revelados en el Nuevo Testamento. Por eso el rapto no se puede comparar con la segunda venida, porque la segunda venida no es un misterio. La segunda venida de Cristo fue profetizada en el Antiguo Testamento, pero no así el rapto. El rapto fue una doctrina específica revelada al apóstol Pablo, que nadie en el Antiguo Testamento se especificó, ni ninguno de los profetas hablaron que vendría una generación que no iba a morir y que iba a ser sacada de la tierra, ¿verdad?, repentinamente, antes de la segunda venida de Jesucristo. Lo mismo pasa con la iglesia. Efesios capítulo 3, Colosenses capítulo 1. La iglesia es un misterio. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Nunca se habló de la iglesia en el Antiguo Testamento. Entonces, este hecho que la iglesia sea un misterio, viene toda esta confusión que podemos nosotros comprender actualmente de por qué ahora se quiere mezclar a Israel con la iglesia, cuando la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Es una nueva entidad, es un nuevo plan, es una nueva administración que se llama dispensación o administración económica de Dios en el plan de la redención que Dios tiene para su pueblo, tanto para Israel como para la iglesia. Ahora bien, vemos nosotros en Jeremías capítulo 36, versículo 22 en adelante, de qué forma Dios le promete a la nación de Israel. Vuelvo a repetir,
Las promesas, no confundamos la gimnasia con la magnesia, por el amor de Dios. Lo decimos con mucha humildad. No confundamos las promesas en el Antiguo Testamento dadas a la nación de Israel y aplicarlas para la iglesia. Esto es un error gravísimo. Entonces, no hagamos eso, porque lo dice claramente, lo especifica en territorio, en la forma, en el tiempo, como vamos a repetir, el nuevo pacto no se ha cumplido con la nación de Israel. Por eso no puede la iglesia ser igual a Israel. La iglesia ahorita es beneficiaria del pacto, del nuevo pacto, con la casa de Israel y la casa de Judá. Dice Jeremías 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel. ¿A quién le está hablando? No le está hablando a la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros. Aquí está la clave. Lo que va a hacer Dios no es porque se hayan portado bien, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. ¿Por qué Dios va a perdonar a Israel? ¿Por qué Dios no ha abandonado a Israel? ¿Por qué Dios va a volver otra vez a injertar a Israel? ¿Por qué Dios va a volver otra vez a regresar a cumplir sus promesas? Porque Él es un Dios santo, santo, santo. Es por causa de su santidad que Dios lo va a hacer. Ahora veamos lo que va a hacer Dios. Por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde habían llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, al cual ustedes profanaron en medio de ellos. Vean las acusaciones tan graves a Israel. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Esto todavía no se ha cumplido. La nación de Israel, el Israel del Antiguo Testamento, va a ser perdonado, va a ser santificado y va a ser otra vez traído a la historia de acuerdo al plan de la redención de Dios. Y yo os tomaré de las naciones. Nunca esto ha pasado con la iglesia, ni tampoco pasará esto, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, a la nación de Israel. ¿A quién es esta promesa? A las 10 tribus de Israel. Esparciré sobre vosotros agua limpia, serán limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto no se ha cumplido con Israel. La iglesia se apropió por ser beneficiaria del pacto con Abraham. Gálatas capítulo 3, el que es de Abraham es de la fe, y el que es de la fe es hijo de Dios, y la iglesia es la beneficiaria temporalmente de una promesa que Dios le hizo a la nación de Israel. Os daré corazón nuevo, cosa que actualmente los judíos no lo tienen, lo tiene la iglesia. Pondré espíritu nuevo entre vosotros, quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a vuestros padres. ¿A quién le está hablando Dios? Pues es que la iglesia, espérame tantito, a Dios, nunca Dios nos ha prometido la tierra que le prometió en el pacto abrámico, Génesis 12, del 1 al 3, a Abraham. Entonces, aquí claramente Dios le está diciendo que todos estos beneficios, ¿a quiénes van a ser? Habitarán la tierra que di a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Todavía Israel no pertenece al pueblo de Dios, reunido, arrepentido, justificado, reconciliado, porque todavía se encuentran en pecado. En el 48 regresaron como una nación libre, soberana, independiente, pero el segundo regreso que la Biblia profetiza de Israel será espiritual. Isaías capítulo 37, el valle de los huesos secos, que lo dice claramente.
después de que le dice al profeta Ezequiel, ¿qué es lo que ves? Y le dice Ezequiel, huesos secos. Y le pregunta a Dios a Ezequiel, ¿tú crees que puedan resucitar o que puedan volver a vivir? Una respuesta que no tiene cabida en la mente humana, porque la vida solamente la puede dar Dios. Entonces le dice Ezequiel a Dios, Señor, tú lo sabes. Y entonces le dice Dios a Ezequiel, profetiza sobre los huesos y van a vivir. Y vemos aquí una resurrección del pueblo de Israel. Vamos a ver qué es Israel, que de los huesos, de lo que ya está podrido, de lo que ya no servían, dice versículo 12, Jeremías 37. Por tanto profetiza, versículo 11, perdón, Jeremías 37. Me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel, no la iglesia. He aquí dicen ellos, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Esta promesa jamás se hizo, ni se ha hecho, ni se hará con la iglesia. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Dios no ha dejado a Israel, ni lo ha abandonado como pueblo, es claramente en las Escrituras. Claro, vimos claramente que la conversión de Israel duraría hasta el tiempo de los gentiles, o sea, el tiempo de los gentiles es un periodo o es un proceso dentro de la redención y del plan divino para con el mundo, que Israel iba a dejar de tener templo, e Israel iba a dejar de ser nación. Israel, que era el pueblo antes de que comenzara el tiempo de los gentiles, que fue el templo de Dios, y le dijeron en 1 Samuel 7 al profeta, ¿verdad? No, dile a Dios que ya no queremos que Él nos gobierne, que queremos gobernarnos como las naciones. Dios los dejó, y vino por la apostasía de Saúl, vino la restauración de David, con el pacto que le hizo en 2 Samuel 7, que de la semilla de David vendría el Mesías. Vino también la división del reino con el rey Salomón en Jeroboam y Roboam, que desde ahí todos los jueces y todo. Y desde entonces viene el tiempo de los gentiles, que se cumple en el libro de Daniel, hace 2600 años, que es el tiempo donde Israel va a quedar bajo el dominio de las naciones. No va a ser la nación que gobierne, van a ser las naciones las que estén sobre Israel, ya no, ¿verdad? Israel sobre las naciones, como el propósito original de Dios. Este tiempo de los gentiles se cumple hasta la segunda venida de Jesucristo, y será en el tiempo de los gentiles, que está por venir ya muy pronto, ¿verdad?, donde tenemos que aprovechar ahorita, sabiendo que las profecías se están acelerando de una forma tremenda, como jamás en la historia se habían acelerado, y estamos comprendiendo muchas cosas que antes, hace 5, 3 años, 2 años, hace un año, no comprendíamos. El Espíritu Santo está acelerando este entendimiento en nuestras vidas para que se cumpla Daniel 12, los entendidos entenderán en los últimos días, que somos nosotros esa generación. Ahora bien, otro de los puntos principales para concluir, ¿verdad?, de que realmente Israel se va a convertir hasta la segunda venida de Jesucristo, lo encontramos en Ezequiel 38 y 39, en la famosa guerra o batalla del Armagedón. ¿Cómo sabemos qué es la batalla del Armagedón? Bueno, ya hemos hablado al principio, en el capítulo 38, las naciones, Irán va a ser una de ellas, las naciones del norte de África, Turquía, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 39, cuando termine esta batalla, escuchemos lo que va a suceder. Versículo 21, Ezequiel 39, 21. Cuando termine esta guerra, que el Armagedón,
y no es hasta el Armagedón, cuando se convierte Israel, pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho yo y mi mano que puse sobre ellos. De aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, el Dios. Nosotros ya lo sabemos que Él es Dios. Ya tenemos al Espíritu que nos da testimonio que somos sus hijos. Pero la casa de Israel que está en la banca, cuando se conviertan al final en la guerra, al final de la guerra de Armagedón, van a saber que Dios es Dios. Y sabrán las naciones, versículo 23, que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron conmigo. Conforme a su inmundicia, versículo 24, hice con ellos y escondí mi rostro. Versículo 28, finalmente, y sabrán que yo soy Jehová. Le está hablando a la nación de Israel, no a la iglesia. Sabrán que yo soy Jehová cuando después de haberlos llevado al cautiverio de las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Esta es la segunda reunión. La primera reunión, en el 48, los reunió Dios como nación libre, soberana, independiente, pero no se convirtieron. En la primera venida del siglo pasado, la segunda reunión, cuando ahora regresen a su tierra, después de haber sido esparcidos por el anticristo, es el tiempo de su conversión. ¿Está claro o no está claro? Dice la Biblia, después de haberlos reunido, los reúna sobre su tierra sin dejar a ninguno de ellos. Ahorita andan por todo el mundo. Esta segunda reunión, en la primera reunión fueron como poco, 1 millón, 2 millones, algo así, que entraron a Jerusalén, casi ni 1 millón. Ahora toda la nación de Israel, los judíos, no la iglesia, van a regresar de todas las naciones, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu. Nosotros, la iglesia, ya Dios derramó su espíritu, ya somos el cuerpo de Cristo. Derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Esto no ha sucedido, el pacto todavía no lo han cumplido ellos, el nuevo pacto, a ellos les fue dado, pero ellos permanecen en incredulidad. Y el hecho que permanezcan en incredulidad, la iglesia abusó para poder decir, ya Dios no tiene nada que ver, Israel y la iglesia es lo mismo, etcétera, etcétera. Y cuántas cosas cuántos disparates se mencionaron por causa de esta ignorancia. Entonces ahorita nos encontramos, como bien acaba de recordarnos Roger, el tiempo de los gentiles se está acabando, que es el tiempo de la iglesia, los gentiles. Nosotros ahora, ya no es judío ni griego, ahora somos los gentiles de todas las naciones, está juntando Dios un nuevo cuerpo. Pero en la nación de Israel, como casa y como nación, Dios la volverá otra vez a reunir. Y veámoslo en segundo lugar, en la profecía de Zacarías 12, antes recuerdo, ¿quién puede atreverse a decir que estas profecías ya se cumplieron? Todas son profecías para el futuro. Entonces no podemos atrevernos a caer en la barbaridad de poder decir que estas profecías ya se cumplieron. Zacarías 12, versículo 9, que está hablando también sobre la final guerra o la batalla del Armagedón en la segunda venida de Jesucristo. Zacarías 12, 9. En aquel día procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Derramaré sobre la casa de David, no sobre la iglesia, sobre los moradores de Jerusalén, no sobre los de Costa Rica, ni los de México, ni los de Italia, ni los de Argentina, sobre la casa de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto
no ha sucedido. Israel está endurecido actualmente, está el gobierno cada vez más corrompido del gobierno de Israel. Israel vive en pecado, así los acusa a Dios todavía. Dios tiene ahorita a la iglesia en este tiempo intercalado en el que entre el rechazo de Israel y la conversión de Israel, estamos nosotros en medio, en este periodo de en medio, como un paréntesis, pero claramente nos muestra que al final la casa de Israel, los moradores de Jerusalén, harán lamentación, que se cumple en Apocalipsis 1:7, también por el apóstol Juan. Entonces vemos claramente, ¿verdad? Dice versículos: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como en el día el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. Y el capítulo 13 de Zacarías 1 dice así, Zacarías 13, versículo 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿De quién? A nosotros ya nos limpió Dios con su sangre preciosa. Todo esto es futuro para la casa de Israel. Se cumple con la semana 70. Expiaré el pecado, ¿verdad? Vendrá la gloria y sacará la prevaricación. Voy a sellar la visión y la profecía. Voy a ungir el santo de los santos, que es el templo. Todas estas cosas no se han cumplido. La semana 70 de Daniel no se ha cumplido en los 7 años de la tribulación. Si no buscamos más claridad, no la vamos a encontrar. La cereza en el pastel. Muy bien, si Dios ya acabó con Israel, y Israel ya no tiene nada que ver con Dios, ¿por qué el antisemitismo? ¿Por qué Hitler se volvió contra un pueblo que en aquel tiempo, en los 40, Israel no tenía tierra, no tenía propiedades, no tenían dinero, y se había propagado la narrativa por el famoso libro de los sabios de Israel, que habían realmente los judíos eran los culpables por ser los ricos, y los bancos de los sabios que venían a proclamar algo en contra. ¿De dónde venía este antisemitismo? ¿Por qué Hitler se vuelve contra Israel cuando tenía guerra contra Rusia, cuando tenía guerra contra Inglaterra, contra Canadá, contra Rusia y contra Estados Unidos? ¿Qué les había hecho el pueblo de Israel? Nadie lo explica a los sociólogos a nuestro tiempo. Ese antisemitismo, ¿de dónde venía? Pues es que Satanás sabe que sigue siendo el pueblo de Dios y que Dios no se ha olvidado de ellos, y que cuando regrese Dios los va a levantar, y cuando los levante es el fin de Satanás. Porque el antisemitismo, porque los atacaron en el 48, porque los atacaron en el 56, en el 67, en el 73, las guerras, Irán, exterminemos a la nación de Israel. ¿Cuándo se ha visto en la historia que una nación, en las Naciones Unidas, como Ahmadinejad, el exministro de Irán, dijo, es que nuestro propósito es exterminar la nación de Israel? ¿Cómo es posible que puedan las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, permitir que una nación amenace a otra sin que le hagan nada? Es un odio, es completamente sobrenatural en contra de Israel. Y finalmente, ahora el 7 de octubre del 2023, ¿qué fue lo que pasó? Entraron más de 2,000 guerrilleros, ¿verdad?, y yihadistas, terroristas a Israel, mataron a más de 1,200 personas, secuestraron a más de 250 judíos, y el mundo se volvió contra Hamás. No, se volvieron contra Israel. Lo acusaron de genocidio, que se lo merecían, que porque cómo tenían al pueblo. En fin, este antisemitismo que está resurgiendo actualmente en el mundo, ¿de dónde creemos que viene? Del mismo poderes de las tinieblas, de Satanás. Oye, pero si ya Israel ya no es pueblo de Dios, dicen algunos, ya Israel no tiene nada que ver con Dios, ya la iglesia tomó su lugar. Así, entonces, porque este odio ahora sí que tan acrecentado
en contra de la nación de Israel, en contra del pueblo de Israel, en contra de todos aquellos judíos, y la gente contesta, ¿por qué odias a Israel? Y te contestan, simplemente porque son judíos. No tienen ni siquiera una explicación, porque han beneficiado al mundo como pocas naciones lo han hecho. Más del 70% de los premios Nobel de medicina y literatura, de tecnología, de genética, de infectología, de cualquier que tú menciones, han sido judíos. ¿Por qué? Porque les ha dado Dios un talento, un conocimiento espectacular que nadie tiene actualmente. Lo que acaban de hacer con Irán, con Hamas, con Hezbollah, ninguna nación había hecho lo que hizo Israel. Y lo testificó el primer ministro de Alemania, Heinrich, diciendo, ¿verdad? Friedrich, diciendo que lo que hizo Israel lo debimos haber hecho en Europa desde hace mucho tiempo, acabar con las amenazas en contra del mundo con unos locos como los iraníes que quieren exterminar a una nación. Todo esto son simplemente cápsulas, eslabones de la misma cadena que cuando los unimos con la Biblia nos damos cuenta que hay una verdad muy grande. Dios no ha abandonado a Israel. Como lo dice Pablo en Romanos 11:25, y luego todo Israel será salvo. No está hablando de la iglesia, nosotros ya somos salvados. La iglesia es aparte. Israel será salvado cuando, ya lo acabamos de ver, en la segunda venida de Jesucristo. Si no se cumple la promesa a Abraham, vuelvo a repetir, y pongo mucho énfasis en esto, está ahí por medio el carácter de Dios. Entonces, Cristo va a descender con el arcángel Miguel y con todos sus ángeles. Nadie los va a ver. Nadie, va a ser invisible completamente. Nosotros vamos a oír nada más un shofar, que nada más lo vamos a oír nosotros. Y en cuanto lo oigamos, así se nos cae la ropa, dejamos todo, los pilotos van a desaparecer, los choferes, todos los niños menores de edad, en todos los hospitales, en todas las casas, van a desaparecer. Va a haber una conmoción internacional por la desaparición de millones de personas. Viene Jesús con el arcángel, va una trompeta, la vamos a escuchar, que va a ser un shofar, tocando la reunión con él en el cielo. Y cuando venga Cristo, no pone los pies en la tierra. En el arrebatamiento viene Jesús y en el aire resucitamos, primero los muertos, nosotros inmediatamente somos cambiados de nuestro cuerpo, lo vamos a ver en segundos, y nos reunimos en el aire con Cristo, y así nos vamos al cielo con Él, mientras vienen los 7 años de la tribulación. Entonces, esto es muy importante que nosotros sepamos para que podamos entender que el mundo, ¿qué va a hacer? ¿Por qué creen ustedes que el fenómeno OVNI está siendo otra vez desenterrado? Esta semana, no se imaginan, senadores de Estados Unidos entrevistando pilotos, astronautas, etcétera, etcétera, confesando que han visto ovnis, que es un fenómeno que no se puede negar. Sin embargo, los cristianos sabemos claramente que es algo real, pero la diferencia es que nosotros sabemos quién está detrás de este fenómeno. Y detrás de este fenómeno se encuentran los ángeles caídos, que pueden materializar la energía. La Biblia nos abre las cortinas y nos muestra el poder que tiene Satanás, sus ángeles y sus demonios para entrar a este mundo físico, entre el espacio y el tiempo, manifestarse en el mundo físico, hacer que se levante este púlpito de repente, levitar a una persona, hacer que a un santito le comience a salir sangre así de una estatua, fenómenos parapsicológicos que la gente los atribuye unos a Dios, otros a quién sabe, pero son obra completamente de demonios. Y cuando nosotros lo sabemos, ya podemos nosotros discernir, distinguir entre lo que es real y lo que es una imitación.
el Señor descenderá y los muertos en Cristo, aquí está, resucitan primero. Luego, nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra arrebatados es la palabra arpazo, con Z, en el griego. En el latín es raptarus. Entonces, arrebatados, sacados, todos son sinónimos. En el griego es arpazo, en el latín es raptarus, en el español es arrebatados, etcétera, etcétera. Son exactamente, describen el mismo evento. Entonces, como alguien puede decir que el rapto no está en la Biblia, es que la palabra rapto no existe, cabeza de aguacate. No entiendes que también una palabra puede decir bonito, maravilloso, y es diferente, como Jesús. Jesús en español es Jesus en inglés. Jesús en español, Yeshua en el hebreo, pero es lo mismo. Entonces, rapto en el griego es arpazo, en español es arrebatados, en latín es raptarus, de ahí viene la palabra rapto, es lo mismo. Entonces nosotros somos sacados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Para recibirlo en el aire, Él nos pone los pies y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. En la segunda venida de Cristo, en el rapto nos vamos acá, y en la segunda venida pasan 7 años. Zacarías capítulo 14 del 1 al 5. Jesús viene con nosotros, aquí viene por nosotros. En la segunda venida viene con nosotros y pone los pies en el monte de los olivos. Y se hace un valle como una cruz y viene con nosotros a establecer su reino milenial. Entonces hay una grande diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Pero la confirmación más grande la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 y 52. Dice así, escuchen esto con mucho cuidado. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Un misterio en el Nuevo Testamento. La iglesia, Efesios 3, es un misterio. El misterio de Cristo, el misterio del matrimonio, el misterio del rapto. La palabra misterio, musterión, en el original griego, en todo el Nuevo Testamento, que encuentra la palabra misterio, significa algo o una verdad que en el Antiguo Testamento no estaba revelada. Era un secreto que hasta que vino el Espíritu Santo comenzó Dios a revelarnos. En el Antiguo Testamento no estaba revelado a dónde iban los muertos, ya lo vimos que al Sheol. Ya sabemos ahora con más detalles de qué pasa después de la vida, después de la muerte, etcétera, etcétera. Ya sabemos ahora el tribunal de Cristo, sabemos claramente más cosas del milenio, etcétera, etcétera. En la segunda venida Cristo viene y pone los pies con nosotros. Apocalipsis 19, Joel capítulo 3, Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 14, Zacarías capítulo 14. Todos estos pasajes nos enseñan que Jesús baja del cielo con nosotros a establecer su reino mesiánico, su reino milenial. Ahora bien, el rapto de la iglesia es un misterio o una verdad que no se le reveló a Pedro ni a Judas, no el Iscariote, sino el otro medio hermano de Jesús, ni a Santiago, ni a Lucas. A nadie se le reveló más que al apóstol Pablo. A nadie se le reveló el misterio de la iglesia que estaba escondido en el Antiguo Testamento más que al apóstol Pablo. Pablo fue la persona a quien más revelaciones tuvo acerca del Antiguo Testamento para explicarnos qué significaba en el Antiguo Testamento. Muy bien. Si el rapto era un misterio,
Entonces no puede ser igual a la segunda venida, porque la segunda venida hablan más de 53 pasajes en el Antiguo Testamento que Jesús regresa, tanto en la primera venida como en la segunda venida. Y todos los apóstoles hablan que Jesucristo va a regresar por segunda vez. No era un misterio la segunda venida, pero el rapto era un misterio. No puede ser la segunda venida. Con la lógica más elemental. Entonces, podemos ver claramente que cuando es un misterio, se le revela a Pablo. ¿Qué misterio se le reveló a Pablo? Que no todos vamos a morir. Este es el misterio del rapto. Que en el Antiguo Testamento no lo sabían. Que iba a haber una generación en el futuro que no íbamos a gustar la muerte. Que de repente, si viene hoy en la noche Jesús o mañana, salimos del mundo y nunca supimos lo que es atravesar el túnel de la muerte. Que no todos dormiremos. Este es el misterio, pero todos seremos transformados. En un momento, en un pestañeo, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta trompeta no es la trompeta del Apocalipsis, porque las trompetas del Apocalipsis son de juicio, y esta trompeta es la que se suena para llamarnos a reunirnos con Cristo en el aire. Así que no puede ser la trompeta de Apocalipsis 15 o la final séptima trompeta. Muy bien. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿con qué cuerpo resucitaremos? ¿Me pareceré a Rambo? ¿O las mujeres nos pareceremos a Madonna? ¿Cómo seremos? ¿Cómo serán los niños? Etcétera, etcétera. La Biblia nos muestra claramente algo que es importante. ¿De qué estamos compuestos? Si Sigmund Freud, el psicólogo vienés, le hubiera hecho caso a su mamá, que comenzó a decirle que leyera la Biblia, pero él se envaneció. No, yo voy a encontrar que la mente es el problema, la psique, aquí está todo el problema del ser humano. Si él hubiera entrado a la Biblia, hubiera descubierto que el ser humano no es solamente cuerpo y psique, mente. La Biblia es el único libro en los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, que nos dice que somos un cuerpo, un alma y un espíritu. Es el único libro que nos muestra que el ser humano está formado por tres elementos. El espíritu es la parte con la cual nos comunicamos con Dios, porque Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. A través del espíritu conocemos a Dios, a través del espíritu adoramos a Dios, a través del espíritu servimos a Dios. Muy bien. La mente es el asiento de las emociones, el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Es la mente. Y el cuerpo es únicamente un envase sujeto a la ley de la entropía o una ley de corrupción, donde estamos muriendo celularmente cada segundo. Así como el sol pierde millones de toneladas masa cada segundo, nosotros estamos muriéndonos todos los días, hasta que nos hacemos viejitos y acabamos como los niños en el panteón. Entonces, somos espíritu, tenemos una mente, vivimos dentro de un cuerpo, pero somos espíritu. Tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Veamos ahora esta prueba y esta confirmación de que el espíritu y el alma son diferentes. Ahora sus Biblias en Génesis capítulo 35.
Una de las cosas más tristes de la cristiandad y actualmente es que los cristianos ya no traen la Biblia a las conferencias. ¡Qué tristeza! Génesis 35, versículo 18 y versículo 29. Vean lo que dice el versículo 18, los que traen su Biblia. Y aconteció que al salírsele el alma, murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Ahora comparemos, muy bien, los que traen su Biblia, ahí apunten en la palabra alma, la palabra nepesh, como suena, N-E-P-S-H-M, nepesh. En el hebreo se pronuncia la SH como J, nepej. Es la palabra alma en hebreo, nepej. Vean el versículo 29 y hagamos la comparación. Y exhaló Isaac el Ruach, apúntalo, como suena R-U-A-C-H, el Ruach, que es la palabra hebrea para espíritu. Muy bien. Cuando comparamos que cuando muere el ser humano se salen dos cosas de nuestro cuerpo. El cuerpo se va a la tumba, lo pueden cremar, se lo comen los tiburones, le pueden hacer lo que quieran al cuerpo. No importa si lo creman, si lo entierran, el cuerpo ya se descompone. De todas maneras, los gusanos nos acaban de comer. El momento en que tú te mueres, se te sale del cuerpo el alma y el espíritu. Dos cosas se levantan y se van al cielo directamente con Dios. Y el hecho que etimológicamente, la etimología estudia la raíz de las palabras. Entonces, el hecho que el alma es nepej y el espíritu es ruach, dos palabras completamente diferentes, nos muestra que no son intercambiables. Y más adelante encontramos en Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir, que parte el alma y el espíritu. O sea, que la palabra de Dios, antes de que nos convirtiéramos, vean esto, cuando nacemos, el alma y nuestro espíritu nacen amalgamados. Nacemos con el alma y el espíritu así, o sea, zona gris, no hay blanco ni es negro, no distinguimos realmente el bien del mal. La palabra de Dios entra cuando la recibimos y lo que hace es separar entonces el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque ahora Dios a los cristianos ya no nos va a tratar con experiencias mentales o psicodélicas, porque la mente es muy engañosa. Ahora Dios nos va a tratar, porque Él es espíritu, con el espíritu. Y toda la información de Dios vendrá al espíritu a través de Juan 6:63. Mis palabras son espíritu y son vida. Yo hago contacto con la Biblia y no es letra muerta. Hay algo que tiene vida, que entra cuando la memorizo, la estudio, la leo, la medito, entra a mi alma y comienza a cambiar mi manera de pensar, porque renueva mi mente, la palabra de Dios. Entonces ahora el espíritu, ¿verdad?, comienza a mandar la información al alma. Ya mi información no viene de Marx, ni de Freud, ni del Che Guevara, ni Jean-Paul Sartre, ni tampoco de Bertrand Russell, ni de Platón, ni de Demóstenes, ni de Sócrates,
Mi mente ahora ya no es alimentada por ninguna mente humana, porque todos los hombres no podemos ser perfectos ni contener la sabiduría. El único que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida fue Jesucristo. Y ahora a Él le interesa que yo le haga caso, que venda su libro, que lo traiga los domingos a la iglesia, que tenga una Biblia en mi cuarto, otra en el baño, otra en mi cajón de mi coche, cuando vaya al banco una Biblia chiquita, que seamos hombres y mujeres de la palabra. Si no, nunca vamos a crecer, ni vamos a conocer realmente a Dios. Y la Biblia cada vez más lejos y más lejos y más lejos y más lejos, al grado que ya llegan personas a la iglesia sin la Biblia. Yo me acuerdo en mis clases de química y de física, lo primero que el maestro decía: levanten su libro de física. Pepito, yo no lo traigo, vaya a su casa por él. Su libro de física, no lo traje. ¿Cómo vienes a la clase de física sin tu libro de física, Pepito? Vete por él. Venimos a la iglesia, ¿cuál es nuestro libro? La Biblia. Y más de la mitad de la gente ya no trae la Biblia. Porque ahora pues ponen aquí los versículos, y esto es para la gente que viene nueva, los que no traen Biblias, para que se comiencen a adentrar con la Biblia. Pero ya se acostumbraron los cristianos a que les pinten esto, el pizarrón, con las respuestas en el pizarrón, y ahora ya no traen la Biblia. Y así estamos siendo condicionados a alejarnos de la palabra de Dios. Entonces, somos espíritu, alma y cuerpo, nos morimos y nos vamos en el arrebatamiento con Dios derechito al cielo. Y finalmente, en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, veamos el quinto sello. Esto termina con la famosa también teoría de que cuando morimos estamos dormidos. Hay una secta que se llama los Testigos de Jehová que enseñan esta herejía, que la Biblia, no sé dónde lo sacaron, pero no lo decía la Biblia. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi, dice Juan, vi con mis ojos espirituales, bajo el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que decían. Juan vio en el cielo seres humanos, sus almas que habían muerto como mártires por la palabra de Dios. Y allá en el cielo clamaban, tenían cuerdas vocales. ¿Pero qué acaso al morir los gusanos no nos comen todo? ¿No nos comen las cuerdas vocales los gusanos o nos las dejan? ¿Nos comen el cerebro también? ¿Y cómo en la otra vida seguimos pensando? Y seguimos hablando. Y seguimos oyendo. Ya desde aquí, Cristo dijo, tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no oyen. Y tenemos una mente, dice 1 Corintios 2, la mente de Cristo. Y los cristianos, ahora que viven en la palabra, ven las cosas como Cristo las ve, oyen las cosas espirituales, leen las cosas espirituales, buscan la palabra de Dios, porque dentro de ellos los oídos y los ojos y la voz que hablamos, siempre hablamos para bendecir, nunca hablamos para maldecir ni hablar mal de nadie en la vida, porque ahora somos personas para bendecir a los demás. En la otra vida, esos oídos, esos ojos que estamos entrenando son los espirituales que mantendremos arriba en el cielo. Clamaban a gran voz, estaban hablando, pero no nada más eso. Vean lo que dice a continuación. Le decían a Dios: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahí en el cielo estaban conscientes de vivir.
sabían lo que estaba pasando en la tierra. Tenían conciencia, no estaban fuera de la realidad. No eran espíritus como Gasparín. No andaba de aquí para allá y con una nube, con una arpa y tocando. No. Vamos a mantener la conciencia de lo que somos mientras estamos aquí en el cuerpo. Señor, ¿hasta cuándo acabas con los secuestros, las guerras, los problemas, los divorcios ahí en el mundo? Querían saber, le seguían preguntando a Dios, estaban junto al Padre. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un poco de tiempo hasta que sus hermanos, los consiervos, o sea, hasta que todos los que van a morir por el anticristo mueran, entonces podamos fundar el reino mesiánico en la tierra. Le damos gracias a Dios porque estamos esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Jesucristo en el mundo. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 3, y todos los que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos. Nadie levante la mano. Yo quiero preguntarte, en esta semana, ¿cuántos versículos de la Biblia has memorizado? Nadie levante la mano. ¿De perdida te sabes ya el Salmo 23 de memoria? ¿Ya de perdida? ¿O el Salmo 91 de memoria? Dios, no levanten la mano, no presuman. O algún capítulo de la Biblia. Entonces, si no tenemos la Biblia y la guardamos y la memorizamos, ¿cómo podemos meditar y tener la palabra de Dios morando, habitando dentro de nosotros? La tenemos aquí y se nos sale, la oímos el domingo y se nos sale, y estamos así, no la almacenamos, no la guardamos dentro de nuestra mente. Por eso nuestra mente no está renovada, y por eso hay cristianos que tienen 5 años, 10 años en Cristo y siguen pensando igual que como antes eran cristianos. Pero vienen a la iglesia, aleluya y gloria a Dios, pero no han sido cambiados en su manera de pensar. No han cambiado su trato con su esposa, la siguen tratando igual. Otras mujeres siguen igual de rezongonas que como antes. Los jóvenes teniendo relaciones sexuales con sus novios o con sus novias, y vienen a la iglesia y están en la alabanza. ¿Cómo puedes explicar esto? Mentes no renovadas. No han aprendido a pensar del pecado como piensa Dios. Y la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, y lo que nosotros sembramos vamos a recoger. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, que es espíritu y es verdad. Yo te pido, Señor, por esta congregación, que recuerden, Señor, que a través de tu preconocimiento y mediante la unción del Espíritu Santo, fuimos llamados a obedecer la fe y a ser rociados con la sangre de Jesucristo. Te pido, Señor, un espíritu de revelación en tu conocimiento, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tu pueblo pueda crecer y entender la esperanza en la cual debemos permanecer como una ancla, que es nuestra más segura y firme para nuestra alma, para que sepamos en el día de Cristo que no creímos en vano, que te hemos seguido y que amamos la sangre que derramaste por nosotros, para que ahora vivamos para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Te bendecimos. Amén.
seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe prendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda, mi alma completa.